Bien, ¿listos para este recorrido? Sí, señor. Qué bueno, porque este podría ser el más importante que hagamos juntos. ¿Quién es Dios? ¿Es posible que haya una pregunta que sea más grande que esta? ¿Quién es Dios? Pienso que lo mejor es tratar de comprender y definir el infinito. ¿Entiendes qué es el infinito, Grant? No. ¿Entienden algo que no tiene ni lados, ni fin, ni fondo, ni cima, y que cuando han viajado en una dirección por una eternidad, no están más cerca del fin que cuando empezaron? Porque no hay fin ni principio. ¿Quién puede entenderlo? En este recorrido iremos hacia el este. Y vamos a sopesar este fundamento final. En realidad hubiera deseado empezar con este fundamento. Pero el problema es que pienso que en nuestra cultura no estamos listos para este fundamento porque, como ya dijimos en el último recorrido, estamos tan saturados con las mentiras del mundo que no entendemos qué es la verdad ni quién es el hombre, y la filosofía del mundo nos ha bombardeado tanto que a menudo nos encontramos cautivos y nos es hasta difícil hablar acerca del tema de quién es Dios. Así que estamos parados a la orilla de un océano que no es solo infinito en su anchura, sino también en su profundidad. ¿Cómo empezar a contestar esta pregunta? Lo cierto es que no podemos, o no por completo. Lo asombroso es que este eterno, infinito, omnipotente y toda sapiencia creador del universo se nos haya manifestado. De otro modo, no tendríamos idea de cómo contestar esta pregunta. Así que aquí estamos, parados a la orilla de un océano, tratando de contestar de algún modo la cuestión sobre un ser infinito. Y la única razón para comenzar a tratar de contestarla es porque, por alguna razón prodigiosa, Él escogió revelársenos. Así que vamos a abordar la teología. No permitan que eso los asuste, porque la teología es simplemente el estudio de Dios. A menudo hablamos de personas que son teólogos y es apropiado usar ese término, pero con confianza ustedes y yo deberíamos ser teólogos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas deberían estar caracterizadas por un profundo apetito y el anhelo de conocerle, de estudiarle, de entender quién es Él. Omar, tú eres teólogo. Lo sé. Sé que lo eres. Es interesante porque en cada recorrido que realizamos, en esencia, hacemos esto. Ahora estamos en este recorrido, entrando en una cueva en la que nos vamos a concentrar en este asunto de quién es Dios. Pero en realidad a donde vayamos, las verdaderas joyas en la cueva son solo unas que apuntan hacia su naturaleza. Este es mi recorrido predilecto. Este es el recorrido del que yo no quisiera volver jamás. Vimos Colosenses capítulo 2, ¿recuerdan? Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es la última fuente de la verdad. El carácter, el ser, los atributos,
La naturaleza de Dios es la fuente definitiva de toda verdad. ¿Recuerdan que hablamos acerca del asunto de mentir? ¿Por qué Dios dijo que mentir es malo? Su carácter. Porque es contrario a su propia naturaleza. Por eso. Así que por eso seguimos volteando hacia Él e intentamos en este recorrido contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Bien. ¿Cómo aborda el mundo esa clase de pregunta infinita, que demanda casi una contestación infinita? Podría ser que esa sea en realidad la pregunta fundamental con la que el hombre debe lidiar. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, veamos. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Lo que yo querría hacer es cambiar un poco la pregunta tal vez, ¿qué es realidad definitiva? Es una pregunta semánticamente nula para mí, ¿quién es Dios? No tengo un concepto, excepto quizás como una idea nebulosa acerca de una deidad o ser todopoderoso. Se podría decir que Dios es cualquiera. Dios es lo que piensas que es y Dios es lo que creas dentro de ti. Me imagino lo que ya saben, todos creen. La gran barba canosa, la gran túnica blanca. Yo creo en lo que yo llamo Dios. Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que el corazón es el templo de Dios. Dios para mí es el omnipresente y omnipotente que mora dentro de cada hombre. Soy lo que se consideraría ser un panteísta. Así que creo que Dios es ambos, eminente y trascendente. Creo que Dios es el creador del universo. Él es el que fue antes y el único que estará hasta el final. Él es todo para nosotros y todo alrededor nuestro. Yo no creo en Dios para nada. Soy muy práctica, creo en la evolución por completo. Algunos piensan que es triste, pero creo que es muy emocionante que todos vengamos de la nada y... Mis pensamientos acerca de Dios son ahora en verdad confusos, ya que soy una persona del tipo científico en realidad. Si no lo veo, no lo creo. Él está más allá de mi comprensión y está bien porque si entendiera a Dios, alucinaría. Sí. Creo que todo el mundo tiene su propia fe en un Dios. Pudiera ser que no sea un Dios en particular, pero podría ser algo de los mundos espirituales, un lugar al que vayas y seas feliz cuando fallezcas, y creo que si haces cosas buenas en tu vida, calificas para ir. Creo que Dios es también muy personal. Creo que Dios vino a la tierra en cuerpo por medio de su Hijo Jesús y que Él nos invita a ser sus amigos y a estar disponibles para tener una vida liderada por Él. En fin, un buen resumen de Dios es que Él es un ser perfecto, con un plan para la vida, que tiene control sobre todo, con emociones como para velar por lo que pueda pasarle a su creación. Él o ella no tiene que ser una persona o algo similar, pero Dios es esta esencia de energía del ser con quien también tengo una relación. Básicamente creo en mí. ¿Quién es Dios? Pues yo. Y no en el sentido de gobernar a nadie. Mi mayor poder soy yo mismo. Yo me controlo mi destino. Sin que yo mismo haga nada, no llegaré a ningún lado en la vida. Defino a Dios como el proceso creador, que incluye a ambos, al bien y al mal. Es todo lo que es. Dios es todo eso también. Es lo que es. Decir Dios no significa creador, ¿saben? Me creo a mí mismo, lo que soy. La tinta es mi pasión, no es el Cristo. ¿Saben? Es entintar y tatuar y creer en mí mismo. Así me ha ido mejor en la vida de lo que nunca me hubiera imaginado. Cuando decimos que es Dios, depende de qué cosmovisión se va a usar. Y para mí es un concepto de la fantasía. Cuéntame lo que piensas de Dios. ¿Han oído esa canción? Se saben esa canción, ¿sí? ¿Correcto? Bien, bravo. ¿Quién es Dios? En serio, no es fácil de contestar aún para nosotros, a quienes se nos ha dado muchas de las revelaciones sobre quién es Él. Es una respuesta infinita, que no tenemos la capacidad
de intentar contestar. La única razón por la que podemos es porque Él se nos ha revelado. Pero cuando nos desconectamos de eso, y en especial cuando tenemos una naturaleza que quiere hacer únicamente lo que sea contrario a Él, y no está interesada en mirarlo a Él porque cuando lo hacemos, nos detiene de hacer lo que queremos, entonces entramos en una situación difícil donde tenemos que llenar ese vacío del que hablábamos antes con alguna cosa. Así que podemos hacer a Dios en un árbol, o tal vez lo hagamos en el sol o la luna, o tal vez lo convirtamos en una fuerza, o tal vez digamos que Dios es el viento en mi cara, o tal vez es solo una creación en mi mente, o tal vez soy yo, o tal vez una agradable idea de domingo en la mañana e irrelevante el resto de la semana. O quizá acabemos por olvidar todo ello y concentrarnos en reunir cosas o en aferrarnos a la vida otro día más. Hace unos 400 años se reunió un grupo de hombres intelectuales, gente docta, teólogos. Intentaron conjuntar una declaración que tratara de describir de la mejor manera lo que sería una respuesta a la cuestión ¿quién es Dios? Y la colocaron en una de las confesiones que tenemos hoy, la Confesión de Westminster. Y esto fue lo que intentaron hacer al contestar esta pregunta. No hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, que es inmutable y justísima para su propia gloria. También es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Vaya declaración. Y mi conjetura es que dirían que no han llegado ni siquiera cerca de contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Vivimos en una época que está más dividida de lo que nunca estuvo en el pasado, una división filosófica, ideológica y cultural. A mediados del siglo XX, el filósofo judío Martin Buber escribió un libro fascinante con el título El eclipse de Dios. Y capturó mi atención porque un eclipse no es algo que destruye una realidad, solo la esconde, la oculta, la cubre, le pone una sombra encima. Es donde estamos en nuestra cultura hoy. Dios no ha sido destruido, Dios aún existe, pero le ponemos una sombra sobre su rostro. Y mi pasión es ayudar a la gente a traspasar esa sombra, hacerla a un lado, para que podamos ver la majestad trascendente de la gloria de la realidad que está allí. En verdad esa debería ser nuestra pasión. La pasión por quitar lo que pone un filtro delante de ¿quién es Dios? No solo para nosotros, sino para todos los demás, para nuestra cultura. Porque son esos filtros que, de algún modo, están frente a Dios los que hacen que Jesús venga y pregunte ¿por qué se preocupan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están ansiosos? ¿Qué es lo que les evita comprender que Dios es en realidad lo que Él dice que es? ¿Quieren tener paz? ¿Quieren estar satisfechos? Eso no viene de una botella, no viene de una píldora. Viene de la comprensión y del saber y del creer la verdad de que Dios es quien Él dice que es. Ahora permítanme que busque a alguien que, obviamente, sepa de fútbol. Omar.
Supongamos que usted ha ido a un juego de fútbol o que está viendo un juego de fútbol. Y un jugador hace una anotación y la cámara está tomando la escena. Y alguien está ahí parado con una peluca de colores y lleva un letrero. ¿Qué suponen que está diciendo el letrero? Juan 3:16. Juan 3:16. Eso es correcto. Todos lo han visto. Lo ven por todas partes. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Sí. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Perfecto. Gracias. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Les he hecho preguntas sencillas, ¿no es cierto? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es la verdad? Ahora quiero saber qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Estar La con vida Dios. que se suponía que tuviéramos. La vida que se suponía que tendríamos. En comunión con Dios. Ok, aquí alguien dijo Para estar con Dios. estar con Dios. Ya saben, Jesús habló mucho de esto. Habló de la vida eterna una y otra vez. Recuerden que en Juan 3:16 se llevó a cabo en un instante muy peculiar. ¿Recuerdan qué caso fue ese instante? Nicodemo. Nicodemo, él hablaba con Nicodemo. ¿Ya conocen Juan 3:16? ¿Saben los versículos que vienen antes? Solo si lo veo. Solo si los ves. Es una respuesta honesta. Voy a leérselos porque leeré varios de estos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea pueda tener ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Así amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que quien en él crea tenga vida eterna. Ahora, lo que tienen que hacer es ir al siguiente capítulo. Juan 4, versículo 13 y 14. Y Jesús hablando con la mujer en el pozo. ¿Se acuerdan de esto? Y Jesús le dice a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará Vida eterna. vida eterna. Vamos al próximo capítulo, Juan capítulo 5, versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Tiene qué? Vida eterna. Vida eterna. Juan 5, versículos 39 y 40. Este es un pasaje interesante. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la Vida eterna. vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El siguiente es Juan, capítulo 6, versículo 27. Empezaré en el 26. De cierto, Jesús dijo, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud que él alimentó fue de 5,000, ahora cruzaron el mar para verlo otra vez. Y él dijo, trabajen pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para Vida eterna. vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 54. Y después de que Jesús dijo eso, la Escritura dice que muchos ya no lo siguieron. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bien, ya sabe, no tenemos que adivinar la respuesta a esta pregunta, porque Jesús contestó la pregunta en Juan capítulo 17, donde tenemos el privilegio, si lo recuerdan, allí es donde Jesús comienza a orarle al Padre, y ahora tenemos el privilegio de entrar a esta conversación íntima. Una conversación que se ha estado dando por toda la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y ustedes y yo tenemos este privilegio. Y Jesús en Juan 17
comienza a orar al Padre, y en ese pasaje escuchamos a Jesús decir esto. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que le conceda ¿qué? Vida eterna. Vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. ¡Ja! Me sorprende cómo lo define. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, no hablamos sobre un conocimiento distinto, conocimiento analítico acerca de Dios. Hablamos acerca de algo que es mucho más íntimo, hablamos de esta relación del orden social, la comunión personal y objetiva, la relación real que existe entre usted y Dios. De hecho, cuando Jesús dice que esta es la vida eterna, que ellos pueden conocerte, Él está vinculando la razón de lo que es la vida eterna con la relación con Él. Así como en la Escritura nosotros leemos que Adán conoció a Eva, ¿y qué pasó? Tuvieron un niño. Ella tuvo un niño. Ese conocimiento fue una forma de conocerse, no fue que Adán supiera algo acerca de Eva. Del mismo modo, cuando Jesús habla acerca de conocerlo a Él, es un conocimiento íntimo, una comprensión íntima, una comunión íntima, una relación íntima con Él. ¿Entienden el privilegio que Dios nos ha dado? De cómo en el mundo Dios ha abierto sus brazos y nos ha permitido involucrarnos en una comunión íntima con Él. Esto hace volar mi mente. Nos ayuda a entender un poco este pasaje difícil donde Jesús dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¿Está Jesús degradando las Escrituras? No. Pero lo que Él hace es tratar de ayudarlos a entender. Estamos hablando sobre el conocimiento clínico. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¿Por esto poseemos esta comunión íntima con Dios? No. Estas son las Escrituras que atestiguan sobre mí, apuntan a mí, con todo no vendrán a mí para esa vida. Él no degrada las Escrituras, está diciendo que se detengan allí. Acaban de implicarse en algún ejercicio clínico para conocer suficientes pasajes y persuadir al resto de la gente a su alrededor de que son individuos listos. Ellos apuntan hacia mí, Él dijo, la vida eterna. De tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Asombroso, absolutamente asombroso. Uno de los grandes predicadores, Charles Spurgeon, dijo: la más elevada ciencia, la más exaltada especulación, la más poderosa filosofía que puede captar la atención de un niño de Dios es el nombre, la naturaleza, los hechos y la existencia del gran Dios, al que Él llama su Padre. Pablo tenía una perspectiva en esto. Pueden recordar en Filipenses: es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es sobre la perspectiva de Dios? Oseas dijo: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. En Jeremías, así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, que no se gloríe el poderoso de su poder, y que no se gloríe el rico de su riqueza. Y si alguien ha de gloriarse, que se gloríe
de entenderme y de conocerme. Tuvimos que empezar con la antropología porque necesitábamos mucho. Pero en realidad nunca podremos contestar la pregunta ¿quién es el hombre? Nunca podrán saber quiénes son hasta que primero miren el rostro de Dios. Y al hacerlo, ¡ay de mí!, grité. Porque yo soy un ser de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Todopoderoso. Ustedes miran su rostro, y así sabrán quiénes son. Y eso es lo que me ha sucedido a mí la mayor parte de mi vida. Mi jornada ha ido de un capullo a otro capullo. Y cada uno de ellos se ha enfocado en algún aspecto de la naturaleza de Dios, un aspecto de su carácter. A menudo se ha centrado en el nombre de Dios. Y cuanto más reflexionaba en esto, comencé a ver mejor su rostro. No solo comencé a verlo con más claridad al quitarse el filtro, sino que de repente también la luz se hizo de nuevo brillante y resplandeció sobre mí. Y comencé a entender, ¡ay de mí! Porque esto es lo que pasa cuando la luz de Dios resplandece sobre ti. Les diré algo sobre uno de sus nombres. El Caná. Esto sucedió por un alumno. Leíamos en Deuteronomio capítulo 4. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Y un alumno me preguntó, ¿qué quiere decir que Dios sea celoso? Creí que los celos no eran algo bueno. Y no pude contestar su pregunta. Y así de repente volví a entrar en un capullo. No porque no pudiera contestarle, pero al comenzar a considerarlo y tratar de entender lo que significó para Dios decir que Él es celoso, tuvo un impacto profundo en mí. Zacarías 8. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. ¿Qué significa esto? Y luego, en Éxodo capítulo 34, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Y esto me sorprendió porque Dios muy pocas veces en las Escrituras nos dice cuál es su nombre. Así que ahora mi pequeña búsqueda no fue una búsqueda menor. De repente, Él dice que su nombre es celoso. Hebreos dice, no venerarás a ningún otro Dios. Para el Señor, ¿quién es el Caná? Él es el Caná. Y dije, ¿quién es el Caná? Ya que creía que los celos eran algo que no deberíamos buscar, que no debemos tener. Bien, déjenme salir de mi capullo. Y este era tan solo mi propia comprensión. Comencé a luchar con esto, a buscar en las Escrituras y a entender lo que significa decir que su nombre era el Caná. Saben, los celos de los que Dios nos pide apartarnos son los celos que dicen, tienes algo que yo quiero y te odio porque lo tienes. El Caná es el celo que surge cuando el pecado amenaza un pacto de alianza. Me agrada tanto que mi padre sea el Caná, que surge cuando mi pecado amenaza esa relación. Deberíamos ser como nuestro padre. Rob. Sí. Sentada a tu lado está tu amada esposa. Debe ser como tu padre.
tienes una relación de pacto con ella. Y cuando el pecado amenaza esa relación de pacto, el Caná debe surgir en tu interior. Incluso si es su propio pecado, o si es el de Shainu, o si es el pecado de otra persona que amenaza esta relación, el Caná debe surgir. Yo amo al Caná. Porque si él fuera como su servidor, a menudo yo diría, si esta es la manera que quiere ser, así será. No el Caná. Yo nunca entendí el amor de Dios hasta que entendí el Caná. Los nombres significan algo. Cuando Dios dice, este es mi nombre, significa algo. ¿Recuerdan cuando Jacob arguía con Dios? Dios cambió su nombre de Jacob, mentiroso o suplantador. Dios se lo cambió por Israel, uno que se esfuerza con Dios. ¿Recuerdan a Abraham, el padre de la altura? Le fue cambiado a Abraham, el padre de una multitud. Moisés, su nombre le fue dado porque habría de ser sacado del agua. Simón, ¿recuerdan? Fue cambiado a Pedro. Saúl el deseado fue cambiado a Pablo el pequeño. Me encanta el sentido de humor de Dios. Llamarás al niño Juan. Le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es su nombre? A veces, cuando miran el rostro de Dios, cuando luchan con Él y luchan por salir del capullo, Él puede darles un nuevo nombre. Pero será un nombre que es consistente con cómo Él les ha creado y los dones que Él les ha dado y las pasiones que ha puesto en ustedes. Es lo que buscamos. No una búsqueda egocéntrica, sino que buscamos conocerle y al conocerle de repente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. El Caná, cuando miramos el rostro de Dios, no solo empezamos a conocernos, sino también a conocernos. Y eso es lo que nos transforma. Y vino por la palabra de Dios. ¿Debería sorprendernos esto? Que el carácter de Dios y su palabra estén ahora bajo el ataque fundamental del mundo, la carne y el diablo. Segunda de Corintios, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No estamos en una batalla contra castillos y fosos, pero estamos contra esas pretensiones que se postulan contra el conocimiento de Dios. Creo que si vamos a comunicarnos con la cultura que hay ahora en nuestros días, entonces hay que tratar dos puntos principales. Miren, hay centenares, tal vez millares de preguntas individuales que surgen en la filosofía y en la teología y en los debates y que tienen que ser examinadas. Pero las dos preguntas críticas que hay que examinar son, la primera, la existencia de Dios, y la segunda, la integridad de las Escrituras. Si establecemos la existencia de Dios y la integridad de las Sagradas Escrituras, el 90% de la defensa de la cristiandad se habría resuelto. 90%
estaría resuelto por tan solo el establecer la existencia de Dios y otra vez quién es Él en su naturaleza y la veracidad de su palabra. Entonces no nos sorprende que esto sea lo que está bajo ataque. En esto está el ataque. La naturaleza de Dios está distorsionada, retorcida, negada e ignorada. Y su palabra, los cargos de que es incorrecta, llena de errores, de su inconsistencia, la degradación de la palabra de Dios, es el ataque que se ve por todos lados. Todos los ataques que se han hecho para suprimirla, extinguirla, desacreditarla, destruirla por todos los poderes. ¿Pueden recordar otro libro en el mundo que haya tenido los ataques que la palabra de Dios ha tenido? ¿Cuántos libros en el mundo han tenido emperadores, imperios y autoridades intentando destruirlo y sigue siendo el libro número 1 en ventas en el mundo? Fracasaron, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. 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 Aquí está otro, Julius Wellhausen, llamado el padre de la alta crítica. Hizo un intento para tratar y conseguir que el mundo creyera que la escritura fue solo un trabajo del hombre desarrollado con el tiempo y en el que no se puede confiar. Fue él quien le dio los toques finales a una hipótesis llamada la hipótesis documentaria, JEDP. Dice en esencia que Moisés no escribió el Pentateuco, que fue escrito por diferentes personas en diferentes épocas en un largo periodo evolucionando lentamente. La teología liberal, como resultado de Julius Wellhausen y otros, nos trae al panorama moderno de hoy. Voy a contarles del seminario de Jesús. Empezó en 1985 con cerca de 30 eruditos bíblicos y su misión fue: nos reuniremos y examinaremos las palabras de Jesús y elaboraremos documentos académicos y decidiremos si realmente Jesús dijo o no lo que está escrito aquí. Y crearon un proceso muy democrático. Usaron cuentas de colores para tomar decisiones. El rojo significaba que Jesús dijo sin ninguna duda algo similar. El rosa, que era probable que Jesús lo haya dicho. El gris, que Jesús no lo dijo, pero que la idea se acerca a su pensamiento. Y el negro, por supuesto, que Jesús no lo dijo. Y así votaron para determinar lo que Jesús en verdad dijo. Ahora, si leen los evangelios, según el seminario de Jesús, encontrarán que en el Padre Nuestro, al votar sobre las palabras del Padre Nuestro, esto es lo que encontraron. Rojo es lo que Jesús dijo, sin duda. Lo único que dejaron del Padre Nuestro es Padre Nuestro. El hombre tiende a tomar a la ligera la palabra de Dios. Y a nuestro riesgo. Según el seminario de Jesús, 82% de las palabras de Jesús no fueron dichas en verdad por él. Y muy probable, si lo examinan con atención, hallarían que en el 18% de lo que en verdad él dijo, no dijo nada de gran significado comparado a lo que quitaron. Si lo examinaran, diría que todas esas palabras complejas son parte de ese 82%. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados, y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada.
Bien, ahora voy a comentarles sobre una crisis personal mía. Cuando acatamos la palabra de Dios, ¿vamos a aceptar las acusaciones de que no puede ser confiable? ¿Vamos a ser arrojados en la red del engaño que nos dice que está llena de contradicciones, que no podemos fiarnos de ella? Reverenciaba profundamente la palabra de Dios. Daba clases en una escuela dominical y sé que no pueden leer esto. Pero si me conocen un poco, entenderán lo que me sucedió. Daba una clase sobre la vida de Elías y Eliseo. Y quise que mis alumnos visualizaran la posición que Elías y Eliseo ocupaban en la sucesión de los reyes de Israel. Bueno, esto no me fue suficiente. Quise mostrar el vínculo sucesorio de los reyes de Judá. Y entonces quise mostrar el parentesco hasta donde el reino fue dividido y dije, yo quiero recorrer todo el camino hasta Saúl, y fui al periodo de los jueces y muy pronto tuve esta inmensa gráfica. Bien, creía que sería fácil para mí determinar cuándo reinaron ellos y las fechas de la vida de cada uno, porque la escritura era bastante clara, pensé. Les voy a dar un ejemplo. Si ven Primera de Reyes 16, dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Esto será fácil, me dije. Ah, excelente. Acab empezó su reinado en el año 38 de Asa y Acab reinó 22 años. Y otro pasaje me dice que Asa murió en el 4º año de Acab. Y fue en verdad fácil. Comencé a trazar esta gráfica y a ponerlo todo. Y entonces enfrenté un problema enorme. Y el problema vino cuando comencé a leer estos dos pasajes. Y caí en una pequeña crisis. Voy a mostrarles. Reyes 2, capítulo 8, versículo 16 dice... En el 5º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Suena simple, ¿o no? Jorán empezó su reinado en el 5º año de Jorán, hijo de Acab. Todo iba bien hasta que leí ese pasaje. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat. Porque lo que esto me decía era que ningún Jorán reinaba cuando Jehoram comenzó a reinar. Pero que Jehoram reinaba cuando Jorán comenzó a reinar. Está tan claro como podrán ver. Y empecé a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Creo en la palabra de Dios, pero ¿cómo reconcilio algo así que está totalmente claro? Descubrí luego que este es uno de los pasajes favoritos que ha sido utilizado por los del otro lado para argumentar que no se puede confiar en las Escrituras. ¿Qué hace uno con esto? ¿Qué hacen cuando de repente son confrontados con lo que aparenta ser tan contradictorio? Jehoram empezó su reinado en el 5º año de Jorán. No, Jorán empezó su reinado en el 2º año de Jehoram. Bien, no solo eso, porque hay otro pasaje que nos dice que Jorán, el hijo de Acab, empezó su reinado cuando Josafat reinaba, que Jorán empezó su reinado en el año 18º de Josafat. ¿Qué vamos a hacer con esta confusión? ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Pueden confiar en ella? ¿Qué hacemos? Esto me crea una crisis terrible. Tal vez deberíamos terminar la clase ahora y que ustedes sufran con esto como yo lo sufrí. Bien, por suerte, encontré un libro del doctor Edwin Thiele, titulado Las fechas misteriosas de los reyes hebreos. Edwin Thiele, quien se entregó a la palabra de Dios, dedicó su vida a entender lo que se había usado durante años y años como razón por la cual desechar las Escrituras e ignorarlas como lo que son realmente la palabra inspirada por Dios.
Esto es lo que Phil encontró. Dos cosas. Se las voy a mostrar. Ante todo, lo que él encontró es esto. Hay una diferencia entre Judá e Israel cuando se dividieron en dos. Judá siguió usando el método de fechar a los reyes que se les habían dado. Cuando Israel separó las 10 tribus, comenzó a usar las medidas del mundo para determinar el año de un rey. Judá utilizó lo que fue llamado el año de la sucesión. He aquí cómo trabaja. Roboam, si él empieza a reinar después del fin del calendario de Judá, empezando en Tishri, es como nuestro calendario, de Tishri a Tishri. Judá cambió de Nisan a Nisan. Roboam estuvo en su año de la sucesión. Cuando cambió a Tishri, estaba ahora en su primer año. Veamos a Jeroboam, primer rey de Israel. Ellos no tuvieron acceso al año de la sucesión y así que cuando Jeroboam empieza su reinado, está en su primer año. Miren esto, aquí tenemos a Jeroboam, quien empezó a reinar luego de Roboam. Jeroboam está en su tercer año y Roboam sigue en su primer año. Ahora, eso no explica el problema que tuvimos ante nosotros, pero justifica cierta porción de ello. Y entonces, Philly descubrió esto. Voy a explicarlo de esta manera. Lo resumiré en esta gráfica. La Escritura nos dice que Acab empezó su reinado en el año 38 de Asa. Está bien, reinó 41 años. Acab reinó 22 años. Josafat empieza su reinado. Y cuando Acab muere, Ocosías empieza su reinado en el año 17 de Josafat y reina 2 años. Todo está bien. Pero ahora llega nuestro problema. Una de las cosas que Edwin Thiele encontró fue que en esa época, en ese tiempo, era común para un rey que cuando enfrentaba una amenaza que podría costarle la vida, podía instalar a su hijo en el trono, nombrarlo corregente y reinar con él. Asumamos por un minuto que Jeroboam comenzó la corregencia en este punto. Asumamos. La Escritura dice que cuando Ocosías murió, al no tener hijos, Jorán empezó su reinado en el segundo año de Jeroboam. Y no solo eso, sino que la Escritura nos dijo que Jorán empezó su reinado en el año 18 de Josafat. Ya tenemos dos asuntos resueltos. Pero vean esto. Cuando Jeroboam empezó su solitario reinado, a fines del de Josafat, él empezó su reinado solitario en el 5º año de Jorán. ¡Aleluya! Pueden confiar en las Escrituras. Es interesante porque cuando lo vemos asumimos algo. Volvamos a examinarlo por un minuto. ¿Alguno recuerda la batalla en la que Acab murió? Fue la batalla en la que Acab había convencido a Josafat de que unieran sus fuerzas en este combate. Y así que no nos sorprende que en ese mismo tiempo adivinen lo que halló, que Jeroboam empezó su corregencia. ¿Realmente creemos que las Escrituras son la palabra de Dios? ¿Lo creen? ¿Por qué es esta batalla tan violenta? Hebreos 4, versículo 13 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Siguiente versículo. Ninguna criatura escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No le sorprenda cuando el mundo a su alrededor intente arrebatar de sus manos las mismas palabras de Dios. Porque a veces
aún nosotros en nuestra naturaleza pecadora, no tenemos deseos de escucharle. Y en un mundo que está convencido de que la salvación depende en gran parte de nuestra autorrealización, de ir buscando nuestros deseos y necesidades. Esto se cruza en el camino. Mi oración es, mi plegaria es, que si nada más sucede en nuestros recorridos juntos, que ustedes comiencen a entender la enormidad de lo que Dios ha hecho cuando Él se ha revelado ante nosotros aquí. Y que podemos abrir las páginas de este libro y mirarle su rostro. Ah, que pudiéramos tener hambre y sed por la palabra de Dios. Y al obrar así, tratar de encontrar la respuesta a la cuestión: ¿quién es este Dios? ¿Quién es mi Padre? Señor, permite que se pueda decir de nosotros, que se pueda decir de cada uno en este lugar, que desde este día comenzó un gran fuego y un apetito renovado por tu palabra, la pura palabra de Dios. Como un arroyo para un venado jadeante, así lo es para nuestra alma. Señor, permite que así sea. Hágase así, Padre. Avívanos. En nombre de Jesús. Amén.